etxen da ez pintun Bukatu niz oankoa interan Ene opilaren egiten eran Mariserak banuia zen Etxen denan Adios iberua Hoi ama eskuareri gozua Zukandik urruti zerbanua Adios gaixo etxen denan Adios iberua Pariseko bizitzian Lankoste zen, jazbankia zen Bera erantzen zukagazen Zure berriz ikustian Boa tarde, benvidas a Praza de León, buena tarde. Estamos aquí, como ben sabedes, para presentar este librillo, este libro, Joseba Azcárraga, La libertad y los derechos humanos como objetivo. A mí pedíronme que fixera a introducción, eu tampouco quería, en realidade, roubar demasiado tempo aos verdadeiros protagonistas do libro e sobre todo porque considero que é moi interesante escoitar o que teñen que dicir entón casi que me vou centrar no libro en sí, non? Dicir, respondendo a unha pregunta que eu creo que é a pregunta que nos facemos todas e todos cando temos unha presentación dun libro, que é por que hai que ler o libro, non? Eu así, buscando razóns, ocorrenseme varias. A primeira delas é porque considero que este libro, para as persoas que teñen interese pola historia, pois é un libro moi, bueno, que aporta moito. Porque creo que aborda, con moito rigor, moito rigor, é un libro moi ben documentado, aborda acontecementos e procesos históricos que explican a actualidade, que explican a situación actual. Pero ademais son acontecementos que normalmente permanecen agochados cando collemos un libro de historia e queremos informarnos sobre unha etapa histórica, como pode ser, por exemplo, a transición ou o que viu despois, os primeiros anos de vigor do réxime do 78, son cuestións que non adoitan aparecer. Cuestións, estou falando, por exemplo, como a atribulada o atribulado proceso de aprobación e de atribución de competencias dos estatutos de autonomía. Aquí falase moito dos estatutos de autonomía porque Joseba foi representante público durante aqueles anos e tivo unha especial interese en traballar non tanto polo estatuto, diría, senón máis ben en conseguir dereitos para o seu país. Ademais,
falase moito do que a primeira palabra que se me ocurría era reciclaxe, pero digo non, porque reciclaxe significa mudar de alguma maneira o contido. Entón, creo que a mellor palabra para falar disto é a reubicación das elites franquistas no novo réxime que se abría, non? Falase disto bastante, con moitos exemplos que nos axudan a ver como persoas que tiñan responsabilidades moi relevantes, pero que igual non aparecían na primeira página dos xornais durante o réxime franquista, son reubicados unha vez que comeza o réxime do 78, non só por partidos, por forzas políticas, digamos, de dereitas ou en principio sospeitosas de apoiar isto, senón incluso polo Partido Socialista, non? Que é o caso moi en particular do general Sáenz de Santa María, que se fala tamén del no libro. E tamén outro episodio histórico que a mí me parece moi importante para coñecer, por dicirlo así, a situación actual é a guerra suxa contra ETA, da que se fala moito. O máis que a guerra suxa contra ETA, o que podemos dicir a guerra suxa contra a esquerda abertzale. Para alén do seu interese histórico, este libro tamén recolle experiencias que normalmente son silenciadas, mesmo a día de hoxe. E unha cousa que falaba xusto antes con María, non? Para aquelas persoas que non somos vascas, pero que en algún momento tomamos contacto con aquela terra, sorpréndenos moito, digamos, certas posicións que en realidade aquí normalmente se soben explicar como o efecto dunha especie de locura común, pero que en realidade teñen totalmente un significado concreto, normalmente de loita por lo que podemos dicir dereitos civis ou incluso pola democracia, non? En particular, experiencias como pode ser a das persoas represaliadas no franquismo. Joseba seguro que falará diso. María dedicalle moito tempo porque ela entende que as raíces históricas de Joseba, que son a dunha familia moi represaliada durante aquela época, explica un pouco o seu compromiso e o seu posicionamento posterior, non? Tamén experiencias evidenciadas como pode ser a tortura e a dispersión a militantes abertzales, pero a veces a persoas que nin tan sequera eran tales, sino que foran confundidas por tales, non? Bueno, en fin, experiencias que creo que axudan a percibir o conflito vasco dunha maneira holística, dunha maneira completa, que nos dá a imaxe completa do que, bueno, sin restarlle valor, por decirlo así, a outras perspectivas e dende logo recoñecendo tamén o sufrimento de moitas persoas. Creo que é importante ter en vista esta outra historia, que é unha historia normalmente silenciada, con moito padecemento, dende logo, moi injusta, e que creo que non podemos tomar unha perspectiva completa do conflito vasco sen ter en conta, polo menos, esas outras visións, non? Tamén creo que é importante ler o libro porque pon o foco nun tema que a mí me parece moi importante, que son os dereitos civis, que considero que son os alicerces de calquera sistema democrático. Eu quería ler, e xa pasando ao libro, como entenden, creo que os dous, porque logo falei do estilo do libro, pero aquí María fala de Joseba, pero bueno, fala de unha maneira bastante peculiar, non? Di, en la defensa de los derechos humanos no se pueden hacer distinciones ni compartimientos o categorías. El término humanos nos hace universales y todos, por nuestra común condición de seres humanos, somos sujetos de estos derechos. Esos dereitos civis, ese dereito a poder expresarse libremente, a libre autodeterminación, a manifestación, a asociarse, etc., están na base da democracia. E moitas veces están ameazados, moi ameazados, e a verdade é que creo que é importante aumentar a conciencia sobre esa ameaza, porque de verdade que creo que aí se nos vai todo o que poda ter de democrático unha democracia, polo menos formal, non? Logo tamén pareceme interesante falar máis adiante sobre este tema, sobre o risco que ten, por dicirlo así, este asunto. É un tema moi delicado falar de dereitos civis, porque os dereitos civis normalmente a xente ten conciencia da súa importancia cando afectan a un, pero cando afectan a outros parece ser como que, bueno, xa
empezamos a xustificar se outro pesa distinto a min ou está nunha situación diferente a min, bueno, pois igual non pasa nada porque non poda disfrutar deles, non? Conta aquí a autora, falando de Sáenz de Santamaría e de, bueno, un momento no cal Joseba estaba no Senado e, bueno, realiza unha intervención para que se investiguen unha serie de, por decirlo así, intervencións policiais bastante duras naquela época en Iruña, en Pamplona, e ali bueno, ven a dicir algo así como que a persoa encargada, a última persoa encargada de todo isto, que era Sáenz de Santamaría, de alguma maneira xustificaba este tipo de intervencións, pero non só o xustificaba, senón que o xustificaba o ministro de Interior Barrio Nuevo, non? E dicían, bueno, isto en realidade tampouco é para tanto, esta xente que lle deron coas bolas de goma, bueno, pues, a ver, tampouco acabaron moi mancadas e, total, se están arriscando elas mesmas, non? Así por resumir o moito. Por iso dicía esa febleza que teñen os dereitos civis, non? Un pouco ameazados por eso que Hanan chamaba a banalidade do mal, non? Tamén creo que este tema dos dereitos civis en Galiza ten unha actualidade particular a día de hoxe, ainda que non sexa moi coñecida. Por exemplo, vivimos hai moi pouco sancións totalmente desproporcionadas, tanto por cuestións penais como por cuestións administrativas, en moitísimos ámbitos. Tivemos o que podemos denominar de montaxes policiais, no caso, por exemplo, de Chemanalla, en Compostela, unha persoa que foi acusada basicamente de delitos máis ou menos graves, cando a todas luces a única víctima aí foi el. Ou temas, por exemplo, como a liberdade vixiada, que é unha medida bastante novidosa que se lle está impoñendo a xente que está saindo do cárcere e que de alguma maneira estaba vencellada a determinados movimentos cercanos ao independentismo galego, non? Esta medida de liberdade vixiada que existía no Código Penal franquista e que basicamente consistía en que unha persoa, a pesar de ter cumprido condena moitos anos despois, podía ser chamada pois a permanecer en prisión cando había algún risco para a seguridade pública, como pode ser unha manifestación, unha folga ou simplemente a visita de Franco a Coruña, pois estáse volvendo a recuperar o mesmo nome, un poquinho diferente, pero ao fin e ao cabo é unha limitación brutal de dereitos para as persoas que son afectadas por ele. E, bueno, finalmente, creo que tamén é interesante, e xa dende un punto de vista máis, por decirlo así, político, este libro, porque o libro vai fiando hipóteses políticas de enorme interese para as nosas coordenadas de nación subalterna. E explico o que quero dicir con isto. Joseba é unha persoa realmente optimista, moi optimista, moi generosa. Que remedio. E aquí, ao longo do libro, bueno, pues, relátase como él ás veces ten que tecer alianzas con que en principio non debería ser o teu aliado, ou sí, porque está ofrecendo algunha especie de apertura democrática e ás veces aquelas cousas saen mal. Vou tamén referir a dous pequenos pasaxes, dúas pequenas pasaxes do libro, non? Hai un no que unha vez que Azcárraga xa está traballa como conselleiro de Xustiza en Euskadi, no cal el realiza unha investigación que ten que ver con, bueno, digamos, persoas represaliadas durante a posguerra no País Vasco, non? Era un momento, seguro que lembrades, no cal o xuiz Garzón, este señor que lle gustaba tanto de sair na televisión, estaba, bueno, pois, máis ou menos comprometido con o tema da memoria histórica, non? Chegou a intentar imputar a Franco e cousas así. Bueno, Joseba ofrece, lle dende a súa postura, a súa posición, bueno, librar un oficio reclamando ao Departamento de Xustiza que remita oficialmente os datos de que dispón, é dicir, transmitirlle os datos a Garzón para que Garzón pidese utilizar esos datos para as súas investigacións penais, non? E, por alguna razón, nunca houve contestación, non? Un ofrecemento público que nunca chegou a interesar. Con todo, e eu creo que isto eu quero aquí
porque a mí a verdade que isto sorprendeume moitísimo cando se fala aquí de Adolfo Suárez. Resulta que, bueno, Adolfo Suárez de alguna maneira tamén entra en contacto indirecto co PNV daquela altura, un pouco para impulsar o estatuto e, bueno, para intentar establecer esa democracia tan feble que como din eles, nos dimos entre todos. Digo que me sorprende porque eu non tiña esta visión de Adolfo Suárez, non? Di aquí, en su opinión sobre Adolfo Suárez es bastante positiva. Creo que defiende su voluntad democrática y de diálogo. Y a la vista de lo que todos ahora sabemos, cada vez está más claro que se enfrentó a militares, al rey y a su propio partido, y que por todo ello acabaron quitándoselo de encima. Es decir, un pouco esta fatalidade, non? De, moitas veces creo que, bueno, temos a tentación, e eu creo que é moi lexítima, de pensar que pode haber algo así como un avance democrático en alianza coas forzas españolistas. Eu creo que Adolfo Suárez, efectivamente, non tiña ninguna razón para dubidarlo, tiña boa fe aquí, pero, bueno, dende logo, quedou como moi claro que non había nada que facer, que porque unha persoa teña boa fe, se toda a estrutura que está detrás non quere avanzar, non se avanza, non? E eu creo que iso tamén é unha reflexión política que a mí me parece bastante valiosa. E, bueno, cando falaba con Elvira Soto, que é a persoa que fixo esta presentación en Compostela, empezou a falar de Joseba. Tes que falar disto, do seu compromiso co antimilitarismo, e tes que falar tamén das súas anécdotas de cando discutía con Corcuera no Parlamento, e tes que falar do seu compromiso co xornalismo de investigación e tal. E, bueno, un pouco que como que me encheu a cabeza de ideas. Eu a verdade que non quero falar disso porque non me vexo preparado para facelo e prefiro que eles sexan que poñan eses temas sobre a mesa. Pero, bueno, eu sí que quería destacar unha cousa que xa dixen sobre Azcárraga, que son as súas raíces, non? Di María sobre el: creo que este coñecemento en primeira persoa dos sofrimentos presos da represión franquista está na orixe da súa sensibilidade e compromiso vital coa defensa dos dereitos humanos das persoas presas. Efectivamente, Azcárraga tivo o seu pai preso, tivo o seu tío que foi asasinado polos fascistas, traición das autoridades republicanas de por medio, padeceu moitísimo, hai algún pasaxe así que a verdade que reblandece moito o corazón. Foi, e isto me chamou moita atención, foi moi amigo de Chiqui, de Paredes Manot. Di que a súa casa era tamén a del. Quero destacar tamén, máis alá desas raíces, pois a xenerosidade, e hai un momento aquí no cal ele abogaba, no Senado abogaba, digamos, porque se garantiran os indultos a aquelas persoas que foran de ETA, que estaban en prisión como membros de ETA, pero que de alguma maneira querían abandonar a vía da loita armada e tiñan un compromiso, digamos, con outro tipo de acción política pacífica, non? Por decirlo así. E, bueno, dinlle en algún momento algo así como no podemos asumir el compromiso con esta gente hasta que no veamos que los que ya se acogieron... Perdón, bueno, estou lendo mal, disculpad. Bueno, básicamente o que lle din, porque se me poño a ler, igual non o saco, básicamente o que lle din é algo así como: ata que non comecen a disminuir os números de atentados, aquí non se comeza a negociar, ¿no? E el o que lle responde: mi tesis es justamente la contraria. Por la existencia de esos atentados es más necesaria la profundización en las medidas de reinserción social. Es decir, a maneira de acabar coa violencia, efectivamente, e creo que isto está moi de actualidade, é rebaixar a violencia, non aumentala, nin respondela desa maneira. E, bueno, en fin, a preocupación de Azcárraga xa o veredes durante a súa época como representante público. Para min son dúas, os dereitos, tanto os dereitos civis como os dereitos sociais. Hai intervencións aquí sobre o problema da drogadicción para aquela altura, o problema das e dos menores de idade en situación de mendicidade, pero tamén da liberación nacional. Azcárraga é un militante moi comprometido do independentismo vasco, así el se define, e, en fin, falar de María, eu a verdade que simplemente quería destacar
poucas cousas, porque tamén é verdade que aquí non hai datos sobre ela, non? Máis alá do que se podan ler entre liñas. Dicía antes que a min gustoume moito, gustame moito o seu estilo, ainda non rematei de ler o libro, asumo. Gustame moito o seu estilo porque isto non deixa de ser un ensaio, pero un ensaio escrito dunha maneira bastante peculiar. Se o ledes, veredes que moitas veces aparecen expresións como eu creo que, na miña opinión, eu entendo que isto, tal, e claro, é unha maneira de escribir ensaio un poquinho extraña, non? Todos os ensaios son impersoais, non? E isto creo que denota sobre todo un compromiso co que son os dereitos humanos ou os dereitos civis, como querades definir, e unha bonita admiración por unha persoa que tanto fixo por eles e que tanto arriscou por eles. O libro ten unha documentación, como dicía ao principio, moi exhaustiva, moi exhaustiva. Creo que non hai artigo, creo que non hai intervención de Joseba que non estea de alguma maneira, que non fose tida en conta para este libro. Ademais, por dicirlo así, a documentación sobre o ambiente, dicir, sobre a situación, o escenario no que se producen todas esas intervencións, eu tamén creo que é moi boa. E, en fin, ten o que eu denominaría un conocimiento enciclopédico sobre todos os temas aquí tratados, non? E un coñecemento enciclopédico sobre, digamos, a historia que hai detrás e todo iso. Eu creo que, de logo, é un libro que paga a pena ler, non? E, bueno, non quero quitar máis tempo, así que doulle xa a palabra a María e despois a Joseba. Boas tardes e moitas grazas por acompañarnos. Moitas grazas especialmente a la Fundación Galiza Sempre y a la Asociación Alexander Bóveda por acogernos aquí. Ya no sé seguir más en gallego, me perdonáis. Bueno, quiero agradecer muchísimo a David sus palabras. La verdad es que me han emocionado. Lo que me devolvéis, la gente que lo presentáis, pues me interesa muchísimo, pero bueno, tú me has demostrado que has comprendido, aparte de todo lo que haya de documentación, de historia, de todo lo demás, lo que hay en el trasfondo del libro, ¿no? El compromiso con los derechos y libertades de Joseba Azcárraga, que a mí me cautiva cuando lo conozco, y el compromiso por estar en ese lado, ¿no? En ese lado. Entonces, la verdad es que me has emocionado. Luego has señalado cosas que para mí han sido muy importantes a la hora de escribir el libro. Y algo que casi nadie ha señalado y que tú has dicho es cómo ofrecer una posibilidad para vuestros pueblos, ¿no? El que hay en el libro se recoge como una propuesta de Azcárraga, de posibilidad, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante y casi nadie lo ha resaltado. Bueno, esta presentación es una de las con las que iniciamos esta segunda temporada después del verano. En la temporada anterior pues estuvimos en muchas partes del país, en Gasteiz, en Iruña, en Barcelona, en Ávila, en Madrid. Y bueno, ayer estuvimos en Santiago, que la verdad es que fue de una experiencia muy bonita, y Elvira también hizo una presentación preciosa y tuvimos una acogida muy bonita. Yo quiero decir que a mí me ha hecho especial emoción retomar las presentaciones en tierra gallega, por lo que compartís con el País Vasco de historia y de lucha, ¿no? Y me parece especialmente emocionante. Y quería decir también que después del parón, pues a mí, la verdad, después del parón del verano y de reposar el libro y tal, pues cada vez me siento más comprometida con este libro, ¿no? Porque yo creo que el libro, conforme vamos sabiendo más cosas, van apareciendo más informaciones, se pone más trágico todo lo que vamos conociendo de la historia reciente de nuestro país, de lo que ha sido y de sus protagonistas, pues es más importante contar la verdad de lo que ha sucedido, romper con el relato en el que nos hicieron vivir de pura mentira, y seguir a Azcárraga, seguir la biografía de Azcárraga, seguir a alguien que estuvo en contra de todo la manipulación y corrupción que hubo en su momento, y al mismo tiempo presentando una alternativa que no fue escuchada y que ahora se puede ver, porque está documentada, que había otra alternativa que no se siguió. Él es de las pocas personas que tuvo la lucidez ética y compromiso suficiente para denunciar y para ofrecer otra alternativa.
En el vídeo que hemos presentado, biográfico de Joseba, habíamos elegido la frase esta de Castelao, con la que iniciaba el vídeo: un hombre de verdadera fe en los ideales, que predica y con coraje para remediar las desventuras del pueblo, va cara al triunfo cuando se pueda y como se pueda. Yo creo que eso es Azcárraga, ¿no? Ha sido un hombre siempre de ideales y principios y inasequible al desaliento, persistente, hasta ahora mismo sigue luchando, y en ese camino de defensa de la libertad, los derechos humanos y de su pueblo, pues ha transitado todas las posibilidades que la vida le ha puesto por delante, ¿no? Ahora en este momento en Sare, que es otra realidad muy distinta, pero nunca ha renunciado a estar ahí batallando. Siempre me suelen decir que por qué yo escribo este libro, ¿no? Siendo una alicantina, mediterránea, no tengo ningún vínculo con el País Vasco ni con Cataluña. Y bueno, explicar pues que a mí me llega, bueno, yo he trabajado un poco la cuestión vasca por mi tesis doctoral sobre un filósofo, y me llegan las memorias de Azcárraga porque ellos tienen relación, y al leerlas pues me impactan un montón, sinceramente. Es un libro que, como decía Kafka, los libros deben ser como un martillazo en la cabeza. Para mí lo fue el libro de Joseba. Entonces pensé hacer un libro que era confrontar el pensamiento de Javier Sada, el filósofo sobre el que yo he hecho la tesis doctoral y que también es vasco, con la praxis política de Joseba Azcárraga, y de ahí nace la cuestión vasca. Pero la biografía de Azcárraga me produce tal impacto que digo, bueno, yo esto lo tengo que trabajar y desarrollar, investigar en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues decido hacer este libro en el que me sumerjo en el archivo del Parlamento español, por los años que estuvo él como parlamentario, y en el archivo del Parlamento vasco, por sus años en los gobiernos de Ibarretxe y en la hemeroteca, ¿no? Y se construye este libro que yo creo que, como dice David, yo creo que está muy bien documentado. Soy archivera y tengo muchos años de trabajar con documentación, pero que por otra parte es verdad que no deja de ser un libro de posicionamiento y de compromiso. No voy a entrar en describir el libro porque Joseba yo creo que lo va a hacer. Hay tres partes: la primera, que tiene que ver con su infancia y toda la represión de su familia y su primera lucha en la clandestinidad. Después la segunda parte, que coincide con todo su paso por Madrid, con el momento de la transición y de los gobiernos de Felipe González, con toda la lucha que allí llevan, implacable, contra todo lo que pasó en aquel momento. Y la última parte, su vuelta a Euskal Herria, unos años desde el 93 al 2001, en el que está trabajando en lo privado, pero que sigue manteniendo conciencia política y con determinadas actuaciones, y luego ya cuando empieza a formar parte de los gobiernos Ibarretxe como consejero del 2001 al 2009. Y esa parte, bueno, pues es una parte que para mí, lo digo siempre, de pasar de la oscuridad de lo que fueron los años de los gobiernos de Felipe González a conocer en profundidad lo que fueron los gobiernos Ibarretxe, que también fueron sometidos a una manipulación tremenda, donde no se conoció nada de la gestión que hicieron, y todo lo que se vendió siempre fue que lo único que les importó fue la autodeterminación, y que ver la gestión tremenda que hicieron poniendo al ser humano en el centro de la política y el bien común, una obra inmensa, pues a mí es uno de los capítulos que me parece realmente muy importante. Y la última parte de este capítulo es la parte de la actividad de Joseba como portavoz de Sare y la defensa de los derechos de los presos, que yo creo que es otra manera de entender la política, dando protagonismo a la sociedad civil, y que Sare es un ejemplo muy grande en ese sentido. Y acabo ya, solamente quería decir que en esta tierra me importaba sobre todo destacar el independentismo militante y convencido de Joseba Azcárraga desde siempre, el amor por su pueblo, que me parece una de las partes fundamentales. Y recuperé una frase de Castelao para acabar, que dice: la libertad es la única reserva con que cuentan los pueblos para crear su futuro. Bueno, pues yo deseo que todos gocéis de la libertad de construir vuestro futuro, que podáis ser independientes, y que Joseba, que tanto ha luchado por esto, que también lo pueda ver. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon. Boas tardes. Quiero que as miñas primeiras palabras neste acto sexan a vosa lingua.
Muy bien, ¿verdad? En primer lugar, a mi agradecimiento a Fundación Galicia Sempre polo convite a participar en esta palestra. Son consciente desde a miña posición de vasco, independentista, de esquerdas, de sentirme na casa. Moitas gracias por seres como seres. Eskerrik asko. Habéis visto el vídeo muy casero, ¿no? Que se ha proyectado aquí, donde hemos intentado pues, introducir los elementos estrictamente políticos, una larga vida en el ámbito político e institucional, con aspectos también de carácter familiar, porque es otro de los pilares de mi existencia, ¿no? Y habéis visto también que lo hemos acompañado con dos músicas, con dos letras, porque soy de los que creo, y me imagino que compartiremos, que no ha habido ninguna revolución en el mundo, ningún proceso de emancipación nacional que no haya ido acompañado por una melodía, por una canción, por una letra, ¿no? Entonces nosotros hemos querido coger una canción, una música gallega del grupo Casade y luego también de un cantautor vasco que siempre ha cantado la libertad, como es el caso de Benito Lerchundi, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado introducir en este vídeo. El libro que hoy presentamos aquí, ayer lo hicimos en Santiago, escrito por María del Olmo, es un libro que ya sé que voy a comenzar mal diciendo lo que voy a decir, pero es un libro no deseado. Igual os extraña esta afirmación, pero ella sabe que es así, que cuando ella, en la primavera del pasado año 21, me trasladó, como ha comentado, que quería escribir algo sobre mi trayectoria política desde la clandestinidad hasta ahora prácticamente. Yo le pedí que no lo hiciera, ¿no? Primero, yo no me sentía cómodo con un libro, y más con un tocho de estos de 500 páginas, hablando de lo que yo había hecho, sobre todo porque ha habido cantidad de gente en este país, en Galicia, en Cataluña, también en España, y por supuesto en Euskal Herria, que ha hecho mucho más que yo y lo ha hecho en muchas ocasiones desde la discreción. Por lo tanto, no me sentía cómodo yo ser protagonista de un libro como este. Su respuesta fue categórica, dijo: bueno, este libro es mío y yo voy a hacer lo que me dé la gana, y bueno, pues adelante. Entonces yo, para evitar pues, confusiones, sobre todo de fechas, de nombres, sí que me comprometí a hacer una revisión de nombres y de fechas, pues si acaso había algún error, pero sí que le dije que como el libro era suyo, yo no iba a entrar en el contenido ni en sus opiniones o apreciaciones de lo que fuera escribiendo, ¿no? Bueno, a pesar de ello, y dada su nivel de inteligencia, que es importante, en el verano del año 21, del pasado año, nosotros, mi compañera y yo, y algunos de mis hijos y mis nietas, solemos pasar el mes de julio o agosto en Galicia, en Rasó, en Pico del Pozo. Y en vez de ir a la playa por las mañanas, pues yo me estaba dedicando en la terraza de un bar que hay allí en Rasó a revisar todos los papeles que todos los días me iba mandando, y bueno, iba revisando, pero además tuvo la habilidad de que no solamente me mandaba fechas y nombres, sino que me mandaba preguntas concretas para que yo fuera contestando, y entré en ese no sé si error, en ese juego, y por lo tanto el libro recoge también pues, bastantes opiniones mías sobre diferentes temas. La verdad que tiene un mérito María del Olmo al escribir un libro a 700 kilómetros de mi país, de Euskal Herria, hablando de un problema que es un problema político que va mucho más allá de la violencia generada durante un montón de décadas por una organización como es el caso de ETA, y que fundamentalmente es un problema de corte político que exige soluciones también de carácter político. Yo quiero hablar muy brevemente en esta primera intervención, y luego hemos pensado que vamos a hacer una especie de preguntas-respuestas para hacer más o menos todo esto, ¿no? Y incluso más rápido, ¿no? Bueno, todos los que hemos aceptado un compromiso político, y aquí veo gente que ha participado en la vida política, como Ortega y como Manchón, que lo veo por allí, o algunos más, lo hemos hecho porque hemos tenido un referente, ¿no? Siempre lo
hemos tenido en la cuadrilla de amigos, o lo hemos tenido en la casa, en el caso de nuestros padres, y hay algunos que se han tenido ese referente en casa de sus padres y han cogido la vía absolutamente contraria a la que han defendido sus padres, ¿no? Pues no ha sido mi caso, ¿no? Yo soy independentista vasco porque es lo que yo viví en mi casa, mamé en mi casa, lo que aprendí de mis padres, y he defendido siempre mi ideología, o he intentado defenderla. No siempre lo he conseguido porque suele ser complicado, pero lo he intentado siempre hacer siguiendo un poco un comentario que en su momento hizo Kofi Annan, donde decía que se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es. Y, hay veces que esto cuesta, pero yo lo he intentado casi siempre. Bueno, y esto es lo que me sale de dentro, es decir, yo sí que soy independentista vasco. Decía el poeta Mario Benedetti que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no le sale del corazón. Bueno, a mí esto me sale de dentro, siempre he pensado en estas condicionantes políticos y me imagino que moriré defendiendo lo mismo, ¿no? Pero volviendo a mi trayectoria, yo provengo, como decía María, de una familia muy represaliada políticamente, ¿no? Por el franquismo, como tantas y tantas otras en este país, ¿no? Desde mis abuelos paternos hasta mis padres, sobre todo mi padre, y terminando por mí, porque también fui objeto de la represión franquista, ¿no? A los primeros, a mis abuelos, pues nos les arrebataron todo lo que tenían, sus pocas posesiones, sus viviendas, su caserío que tenían en Aramayona, una localidad entre Monte de las Fronteras, ¿no? Entre Álava y Guipúzcoa. Les arrebataron algo que era mucho más importante para ellos que las propiedades materiales, ¿no? Les arrebataron la vida de un hijo con 21 años que lo fusilaron, el otro hijo con 17 años fue encarcelado durante un montón de años, luego ese otro hijo fue mi padre. Por lo tanto, fueron sujetos de una represión brutal. Pero les arrebataron todo eso, pero no consiguieron arrebatarles la identidad de pertenencia a un pueblo, a un determinado país. Y esto es algo de lo que yo he intentado aprender, ¿no? A pesar de... Hay un elemento de yo lo comentaba en Santiago, que en esta represión que sufren mis padres, luego llega la etapa nuestra, ¿no? La gente que tenéis una edad similar a la mía, que era la etapa aquella en la que cuando tocaban a las 6 de la mañana el timbre de tu casa, podían ser dos cosas: o era lechero o era la brigada político-social o la Guardia Civil, ¿no? Y en mi casa, cuando sonaba el timbre a las 6 de la mañana, el lechero no era, porque la leche la comprábamos en la tienda de abajo y ya sabíamos que era la Guardia Civil. Y esa es un poco esa otra represión que ha sufrido la última generación, en este caso de mi familia, ¿no? Y a pesar de este sufrimiento, de esta represión, bueno, a mí me han enseñado a no odiar, ¿no? Y yo creo que es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido de mis padres, fundamentalmente a no odiar a quienes, bueno, nos han podido hacer daño en diferentes etapas de nuestra vida. Yo comencé a militar políticamente muy joven, a los 17 años, el año 68, yo comienzo a militar, inicialmente comienzo a militar en las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Durante toda mi etapa política han sido 22 años de actividad política oficial, pública, pero luego anteriormente una serie de años en la clandestinidad. Pero no he estado toda la vida política en el coche oficial. Yo he cotizado 44 años en la Seguridad Social, de los cuales 22 ha sido en el ámbito político y otros 22 en la empresa privada. Y hoy estoy fuera de la militancia política. Yo no pertenezco a ningún partido político, por supuesto tengo mi ideología que ya la he expresado, pero creo en el sistema de partidos políticos. Sería un absurdo que después de militar tantos años en el Partido Nacionalista Vasco y después en Eusko Alkartasuna, yo dijera que no creo en los partidos políticos. Creo en el sistema de partidos políticos, pero estoy muy desengañado también de los partidos políticos en general. Y creo que también se puede trabajar
por el país al que quieres a través de los movimientos de carácter social, que es lo que llevo haciendo los últimos años a través de la red Ciudadana Sare, que es una red que trabaja en la defensa de los derechos que asisten a los presos y presas vascos. A la vista de lo que ha sido mi vida política, podríais pensar que, bueno, pues, que he saltado de un sitio a otro, y sí, pero siempre dentro de un mismo campo ideológico, es decir, yo no me he movido de ese campo ideológico. En 1977, una vez que salimos de la clandestinidad de este país, yo no tenía ninguna intención de dedicarme a la actividad política pública oficial. Es más, en el año 78 me presenté a unos procesos de selección en el Grupo Cooperativo Mondragón, saqué una plaza en el Grupo Cooperativo Mondragón, pero me duró muy poco, porque al cabo de un año y medio trabajando en Mondragón, había ido un año antes en las listas al Parlamento Español de segundo. El primero era, y luego fue alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, tuvo que dimitir para dedicarse a la alcaldía, y yo le sustituí en el año 79, en septiembre del 79. Yo me acuerdo, ayer lo he comentado también en Santiago, que yo llegué al Parlamento con 28 años, y sin saber a dónde iba. Llevaba una carpeta debajo del brazo, como saben que llevan los agentes de seguros, el acta de diputado y un bolígrafo BIC. Y antes de ir le llamé a quien era portavoz del Grupo Vasco entonces, que era, igual os suena a algunos de vosotros, a Ortega seguro que le suena, Marcos Vizcaya, y le dije: oye Marcos, ¿qué hay que hacer en Madrid? ¿O qué? ¿Yo qué tengo que hacer? Y entonces me dice: lo importante aquí es que vengas con corbata. Entonces, claro, me descoloqué mucho, ¿no? Lo primero que hice, ayer dije que fue a mi madre a quien le pedí que me comprara una corbata en Galerías Preciados de esas de goma, de esas. Y hoy me ha dicho mi compañera no, que se lo pedía a ella, por lo tanto, no irían las dos a comprarla. Y me fui con una corbata de esas. Bueno, a partir de ahí, pues he estado 14 años en el Parlamento Español. En el año 93 terminé mi actividad política en Madrid, volví al Grupo Mondragón, estaba muy a gusto, estaba muy contento, pero hasta el año 2001, que tanto el lehendakari Garaycoechea como el lehendakari Ibarretxe me pidieron que fuera al gobierno. Era la etapa de gobierno donde PSOE y el PP se habían unido en el País Vasco para intentar evitar que el lehendakari fuera un lehendakari José Ibarretxe. Creí que tenía un compromiso con ellos y fui. Terminé en el 2009 y creía que me iba a dedicar a cuidar a mis nietas y a ir al monte, y se resulta que hay unos buenos amigos de la etapa de jóvenes, la clandestinidad, me pidieron poner en marcha un proyecto como el que es la red Ciudadana Sare, que apoyo, como decía antes, a los presos, y ahí sigo. Hay mucha gente que me dice, y con esto termino esta primera intervención, que me dice: joder, a mí es un poco raro lo que yo hago, ¿no? Porque yo defiendo, por supuesto, a las víctimas de la violencia en este caso de ETA. Claro que las defiendo, ¿cómo no voy a defenderlas, no? ¿Y cómo puedes defender a las víctimas de ETA y luego recorrer todas las cárceles del Estado visitando y estando y reuniéndome con los presos y presas vascos? Bueno, porque ese es el concepto que yo tengo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no son parcelables, los derechos humanos no son que defiendo una parte de esos derechos humanos, aquellos que más me interesan, pero que me olvido de aquellos otros derechos humanos que no me interesan. Derechos humanos es un todo, ¿no? Ayer también poníamos el ejemplo que es como la carta de los restaurantes, que pides un primer plato y luego de segundo, pues si pides merluza no pides un filete. Los vascos pedimos, ¿verdad? Pedimos filete, merluza, pedimos de todo. Pero es que hay que defender el conjunto de los derechos humanos, y es eso lo que yo en estos momentos estoy haciendo, y después en el coloquio que tendremos ahora María y yo, pues bueno, intentaré explicar por qué de algunas posiciones que he venido adoptando y las razones que me han movido a ello. Y ahí lo dejo, ¿no? Muchas gracias.
Joseba, a mí de la primera parte del libro, y también ha destacado David, la parte de la represión y luego tu trabajo a favor de las víctimas de la represión, etc. Hay una parte que me conmueve mucho, que es la historia de tu padre, Joseba, la historia de... porque además recogimos testimonios suyos de la prisión y todo lo demás. Y yo digo que hay determinadas familias que marcan el destino de una persona, ¿no? En su biografía. Yo creo que en el tuyo ha marcado el destino. Te quería preguntar, porque lo que se ve de la historia de tu padre es que a los presos del franquismo nunca los liberaron realmente, ¿no? Los siguieron persiguiendo siempre. Y en ese sentido, bueno, tú sueles contar que fuiste un niño muy viajero, pues que expliques un poco por qué en relación con eso, ¿no? Más que un niño viajero, fui un niño viajado. Porque un poco de las consecuencias también de los que perdieron la guerra, ¿no? Fue que, aparte de la represión, la persecución, la cárcel, todo, una vez de salir se encontraron con mil dificultades, que seguro que habéis vivido en vuestras casas muchos de vosotros, ¿no? Mil dificultades para integrarse en el trabajo, en el mundo laboral y tal. Y mi padre fue uno de los que tuvo mil dificultades, ¿no? Era perito agrícola, comenzó poniendo una granja de conejos en Agurain, en Salvatierra, en Álava, que era donde nací yo, y se le murieron enseguida todos por una epidemia que hubo, y entonces tuvo que emigrar. Y yo tenía, bueno, me han contado ellos, tenía un año y pico y me llevaron en un capazo a un pueblo en Valdeprados, en Valdegovía, en Segovia, porque había conseguido un trabajo en una granja de gallinas de un marqués que vivía allí, en una especie de palacete o castillo, y también estuvimos poco tiempo allí, porque al cabo de, no sé, si un par de meses o así, debió ir el marqués y le dijo a mi padre que se había acabado el contrato, que se tenía que volver a... Y, bueno, ¿esto por qué? Porque tiene un hijo que llora mucho, o sea, yo, y las gallinas ponen menos huevos. ¿No? ¿Cómo que ponen menos huevos? Sí, bueno, o más pequeños. Y al final, después de insistir mucho, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Pero, pues el jefe del movimiento de aquí de la zona de Segovia, pues ya ha visto su ficha policial y no puede seguir usted aquí. Por lo cual, bueno, pues vuelta con el capazo del niño y con la maleta, pues, en este caso a Agurain, en Salvatierra. Pero esa es un poco la situación de cantidad de familias en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, pero también en Madrid, en muchos sitios que como perdedores de la guerra no solamente fueron represaliados, encarcelados, sino que también fueron impedidos para reinsertarse en el mundo laboral. Es una historia muy tierna y muy trágica al mismo tiempo, y la verdad es que también sorprende lo bien que lo llevó tu padre, todo esto, ¿no? Mi padre tenía más gracia que yo. Bueno, vamos a irnos a Madrid, a cuando llegas al año 79. Yo lo primero que te preguntaría con la perspectiva del tiempo es si se puede hablar de que hubo transición o si hubo franquismo disfrazado. No hubo una ruptura. O sea, como bien conocéis, muchos sois de mi edad, que visteis aquella etapa, hubo un debate entre apostar por la ruptura democrática o por la reforma democrática, ¿no? Yo ese debate, yo he perdido muchos debates, ¿no? Y este es uno de los debates que perdí en el seno de mi partido, en aquellos momentos del Partido Nacionalista Vasco, que apostó por la reforma democrática, cuando, sobre todo la gente joven, que todos estábamos en aquel partido, defendíamos la ruptura, ¿no? El argumento de quienes defendían, más legítimamente, quienes defendieron la reforma democrática, era sobre todo un argumento que, analizándolo después, y dices, qué barbaridad, ¿no? No, es que no hay que soliviantar al ejército, hay que enfadar al ejército, tenemos que ir poco a poco dando pasos. Claro, y tú analizas todo esto y dices, bueno, ¿qué tipo de país vamos a construir si nos estamos tragando cantidad de cosas por miedo a que nos den un golpe de Estado? Igual, yo creo que fue
un gran error que lo hemos estado después padeciendo, yo creo que todos, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues Franco muere en la cama, que los estamentos judiciales se mantienen, se cambia el Tribunal de Orden Público por la Policía Nacional, pero se mantiene la misma estructura de jueces, fiscales, que la Guardia Civil, la Policía Nacional, siguen estando en sus puestos de responsabilidad, los mandos me refiero, los mandos también, y que el ejército pues sigue siendo el mismo que había durante la dictadura, porque no se modificó en aquellos momentos, y hemos ido constantemente teniendo un miedo, un pavor al movimiento en los cuarteles, por no haber ido directamente hacia una ruptura democrática, que no sé qué hubiera pasado, pero posiblemente no creo que hubiéramos estado peor de lo que en estos momentos estamos, ¿no? Aquí yo creo que nos equivocamos frontalmente, pero yo tampoco quiero con esto acusar a quienes apoyaron en aquellos momentos la reforma democrática. Creo que lo hicieron con la absoluta buena voluntad, intentando buscar lo mejor en el proceso de democratización, en este caso del Estado, ¿no? Pero, bueno, continuamos en una situación, yo no diría que igual, pero estamos en una situación complicada, ¿no? Hace todavía un año, 2 años, un año no más, veíamos la soflama de un grupo de militares que había que fusilar a 24 millones de españoles para quitar a aquellos que no pensaban como ellos. El famoso policía Willy Niño, el Pacheco muere tranquilamente en la cama y con las medallas puestas, y lo hicieron con las medallas puestas, que nadie tuvo el coraje de quitárselas, y se murió hace menos de un año, ¿no? La tortura ha sido una práctica habitual en cantidad de comandancias, sobre todo de la Guardia Civil, también de la policía, pero lo fue durante la dictadura y lo ha sido después. Yo creo que después de la decisión de poner fin a su actividad violenta, yo creo que eso se ha controlado más, pero ha sido una práctica, por lo cual se han seguido utilizando los mismos elementos que se utilizaban en la etapa de la dictadura, y por tanto, desgraciadamente hemos avanzado muy poco. Y si eso fuera poco, los fascistas hoy gobiernan dentro de las instituciones. Es que escuchar que en el gobierno de Castilla y León hay un vicepresidente que dice las cosas que dice, ¿no? Y además se ufana de decir todo eso, o que el Parlamento español, un grupo de la ultraderecha absolutamente fascista, tiene la representación que tiene. Claro que es una representación democrática, porque es que les han votado, ¿no? Pero es que a Hitler también le votaron, ¿verdad? Le votaron democráticamente. Por lo tanto, es una situación enormemente, a mí parece enormemente compleja, y así hasta añadimos que hay una complicidad de muchos medios de comunicación para mantener un poco lo que es el establishment, es decir, de que aquí no cambie nada, y los medios de comunicación apoyar un poco esta situación, sabiendo que se están vulnerando derechos, pues tenemos todo un cóctel que es absolutamente irresponsable en un país que dice ser democrático y de derecho. Bueno, tal como planteas la situación, pues se ve claro, Joseba, que es verdad que hubo mucha gente con muy buena voluntad que creyó y con esperanza en que el cambio era posible a través de la reforma, pero que detrás hubo una serie de poderes que sabían muy bien lo que estaban haciendo, y enlazo esto con la pregunta que te quiero hacer, porque has hablado también del miedo al ejército y al miedo al golpe de Estado. ¿Hemos tenido un jefe de Estado golpista? El Golfo. No. Nosotros estamos ante una situación, no sé si va a preguntar usted algo. Quería que me aclarara, a raíz de eso, la ley de secretos oficiales, que si no llegara a ver esa reforma... No, yo iba a comentar, en relación a esta pregunta, sí. Iba a comentar ese tema. Bueno, claro, primero tenemos una jefatura del Estado no elegida democráticamente, por lo tanto, con una legitimidad que es la de la barreta del padre del actual rey. No hay una legitimidad democrática
como puede haber en la presidencia de un gobierno. La jefatura del Estado es una jefatura impuesta y por tanto es absolutamente anacrónica. Y con relación a su participación o su posición ante la intentona golpista del 23F, bueno, yo no tengo ninguna duda de su participación en esa intentona golpista. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí hubo diferentes intentos de golpe de Estado, desde la operación Galaxia hasta los golpes que casi todas las semanas intentaban dar el padre, hijo y de estrellas, ¿no? Casi todas las semanas había un intento de estos, ¿no? Llega Tejero y monta su golpe de Estado y entonces me pilla a mí también, y a Fraga también le pilla allí. Pero lo que hace Tejero es perjudicar un golpe de Estado que se estaba fraguando y que podía tener más perspectivas de éxito. Pero este se adelanta y desbarata esa otra intentona golpista donde está el general Armada, sobre todo, y donde con el conocimiento del emérito. ¿Por qué el emérito no sale hasta la 1:30 de la madrugada, el día 23, bueno, ya 24 de febrero, a decir a los militares, bueno, pues todos a los cuarteles, cuando vio que ese golpe no cogía el efecto que tenía que coger? Ahora, sí que hay una actitud de este pájaro que está siendo silenciada también por los medios de comunicación. A este hombre le tienen en los medios de comunicación como una especie de burbuja, muchos medios de comunicación, que no meteros con él porque este es un hombre que ha hecho grandes cosas para la democracia. Pues ese es el argumento de Ferreras, de Turno y toda esta gente, ¿no? Que no, este es un golfo, aparte de otras cosas, y aparte de un ladrón, ¿no? Y este es un golpista. ¿Y por qué no se desclasifican los papeles? Bueno, pues porque no quieren que se conozca lo que ha pasado en este país, ni con la jefatura del Estado, en este caso con el Borbón. No se quiere que se conozca lo que ha pasado con el terrorismo de Estado, es decir, con el GAL, y entonces nos plantean una fórmula diciendo como si fuera algo impresionante, ¿no? Que dentro de 50 años ya se habrán de desclasificar. Dentro de 50 años ninguno de los que estamos aquí, bueno, todo lo sé. Estamos vivos. Es un escándalo, es una vergüenza. Y no hay una desclasificación de unos papeles del Estado para conocer las chapuzas de ese Estado y de los responsables de ese Estado, entre otros del emérito. Por lo tanto, bueno, voy a saber lo que es el rey. Oye, por la pregunta de la señora, yo quiero decir que ahora que se acaba de salir el anteproyecto de ley de información clasificada, lo recogemos en el libro en el año 93, en una de tantas planteamientos de reforma en el Congreso de la Ley de Secretos Oficiales. Joseba hizo una propuesta en la que a la modificación que se planteaba, en primer lugar decía que la Ley de Secretos Oficiales servía para encubrir vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y ahora se ha visto que así es. Pero después, que a mí me parece que ha sido la reforma más interesante que se había planteado, es que él hablaba de la necesidad de que hubiera un control tanto parlamentario, una comisión parlamentaria que controlara la clasificación de secretos oficiales, como judicial, y luego denunciaba ya entonces en el Parlamento que en documentación clasificada había sido destruida, como el caso de los libros de las comisarías que tenían que ver con el GAL, ¿no? Bueno, en referencia a lo que ha dicho la señora. Y otra cosa que, por lo que dices tú de Joseba, de la protección al rey, a mí algo que me impresionó mucho también es que tú en el año 93, y ahora te voy a preguntar por otra cosa, pero quiero decir esto porque es importante, a mí me chocó muchísimo. Ya planteaste en el Congreso una pregunta sobre cuál era la situación fiscal del rey. Y después ha venido todo lo demás. Esa pregunta no se te admitió a trámite, pero bueno, algo intuías de lo que estaba pasando a pesar de todo el cerco para plantear esa pregunta. Y lo que quieras, pero sobre todo quiero que nos cuentes alguna anécdota del golpe de Estado, por romper un poco. Ahora cuento alguna anécdota, pero hay una cosa que es curiosa en todo esto, de repente este pájaro regulariza su situación fiscal. Oiga, ¿y alguien se ha preocupado de preguntar quién le ha dado el dinero para regularizar su situación fiscal? Claro.
es que se le intenta poner esa burbuja para que nadie se meta con él, ¿no? Pero hay una serie de preguntas que habría que hacer, ¿no? Para respecto al golpe de Estado. El golpe de Estado, bueno, que me pilla dentro, se producen después cosas, pues, que son anécdotas que 40 y tantos años después, pues seguro que os va a hacer sonreír, pero que cuando estabas allí, joder, pues ya se reía. Hubo un momento de la noche que parece que Tejero, a cierta hora tenía ya un cepo, un zapato de esos de darle al cielo, se fue al bar con un tal Camilo Menéndez, que era de la Marina, y volvían agarrados del hombro al Parlamento. Y un momento determinado les dice a los guardias que estaban alrededor del hemiciclo, arriba, dentro, guardias, si se apagan las luces, porque creyó que desde fuera iban a apagar las luces para producir un asalto y sacarnos, amontonen las sillas que hay dentro, abajo del hemiciclo. Ya se acordarás, de están las taquimecanógrafas y en una mesa y tal, amontonen todo y denles fuego. Y entonces estaba allí uno, presidente, que era Landelino Lavilla, que era un hombre que siempre que entrábamos, mirábamos, decía, mira, Landelino ya está expuesto, ¿no? Era un tío en serio. Y en ese momento de tensión, lo que menos te podías esperar, que Landelino se dirige a Tejero y dice, señor Tejero, quiero hacerle saber que esas sillas y esas mesas son de un gran valor histórico porque son del siglo XVII. Le agradecería que no diera fuego a esas sillas tan fuertes. En ese momento de tensión, lo que menos te podías esperar que le pidiera que no diera fuego a una silla, ¿no? Y luego, bueno, ya andabas, bueno, tenías ganas de ir a mear, levantabas la mano y te llevaban a un baño que estaban en las partes de la parte de arriba. Y a mí me llevó un chaval joven, guardia civil, y me pregunta, oiga, ¿y esto, dónde estamos, esto qué es? Pues el Parlamento español. Y, sí, había visto gente conocida como Suárez y Carrillo. ¿Y usted por qué ha venido aquí? Y dice, no, yo estaba escribiendo una carta a mi madre y me dijeron, quien quiera salvar a España, que monten el autobús. Y yo, como salvar a España, pues... Con esto también se refleja mucho que hubo mucha gente de guardias civiles de número, que no tenían ni idea dónde iban, ni a qué iban, ni nada, pero que ahí hubo toda una trama de la gente que sí sabía dónde iba. Y luego, lo cierto es que el golpe de Estado no triunfa ese día, pero yo creo que triunfa al cabo del tiempo. Lo que se perseguía era fundamentalmente, ahí había una preocupación, entre comillas, por parte de, sobre todo, los sectores más intransigentes del ejército, de la policía, de la judicatura, de que el proceso autonómico que se estaba siguiendo pues podía desmembrar lo que era la unidad de la patria y esas cosas, y entonces, a partir de ahí, surge la famosa LOAPA, que es una especie de café corchet para todos y una disminución de la capacidad de autogobierno de muchas comunidades autónomas. Se reduce el ámbito de las libertades mucho también. Hay miedo por parte de los partidos políticos y de los gobiernos a avanzar fundamentalmente en el progreso de las libertades con leyes progresistas. Hay un paréntesis muy importante durante mucho tiempo en el Estado español, fruto de la intentona resguardista, por lo cual hubo cierto éxito en todo eso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo te puedo decir del golpe. Ya que estábamos hablando también del rey, te quería preguntar, bueno, de monarquía y república es tonto preguntarlo, ya está claro, pero ¿qué tuvo que ver en los jefes de Estado también? Y en ese sentido, que cuentes tus encuentros con él que tuviste, que también hay alguna anecdotario, si haces un... Yo sí quiero hacer una apreciación sobre el tema de monarquía o república, ¿no? Yo defiendo más repúblicas, en plural. La república gallega, la vasca, la catalana, parece que es más lógico, ¿no?
por un lado eso. Por otro lado, y he hablado antes de la monarquía, me parece un sistema caduco, académico, incluido la inglesa, a esta pobre mujer la han paseado como un collasado durante días y días dándole vueltas y tal. Pero sí, también creo que la monarquía por lo menos es algo más admitida por los ciudadanos del Reino Unido, pero yo creo que esta nos ha robado, nos ha hecho lo que le da la gana. Este es un... Yo que capte un poco más esto, porque este me lleva de los nervios, este hombre, claro, como nadie lo ha elegido, tampoco se le puede quitar. Como nos roba y es inviolable, tampoco se le puede juzgar. O sea, que lo tiene todo. O sea, no se puede ir contra él. Es una suerte la que tiene, ¿no? Hay quienes dicen, por cierto, los del bloque, que muchos seréis del bloque, ¿no? Sois unos de los que todavía hace 20 días o poco volvéis a pedir una comisión de investigación sobre todo lo que ha hecho este hombre. Y vais pidiéndola veces y veces, junto con la Esquerra, con Bildu, con todo. Y siempre se rechaza. Y se rechaza no solamente por el PP, se rechaza también por el Partido Socialista. Por lo cual, hay ese cordón sanitario, lo están practicando los dos partidos mayoritarios a favor de este ciudadano. ¿Por qué no se modifica, si hay que modificar la legislación para terminar con la inviolabilidad de este individuo? Porque todos dicen, no, como es inviolable, no se le puede juzgar y por tanto tampoco se le puede condenar. Puede seguir robándonos él y su hijo y su mujer y todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no se modifica? No se modifica porque no hay ganas de entrar. Pero diría más, tampoco es necesario modificar la Constitución. Simplemente hay que tener lógica para hacerlo. Tú puedes ser inviolable en aquellos temas que como jefe de Estado, aquellos temas políticos, que como jefe de Estado desarrolles, aunque sea una elección no democrática. Puede entenderse pero lo que no puede ser inviolable es ni para matar, ni para robar, y por lo tanto simplemente hace falta lógica para aplicar esa inviolabilidad en los temas propios del cargo de jefe de Estado, no del cargo de mafiosos, ¿no? Este es un país complicado. Mira, igual me estoy yendo un poco de la rama, pero es que la misma judicatura que imputa y que está procesando en estos momentos a la mesa del Parlamento de Cataluña, los mismos, o sea, los mismos con nombres y apellidos, los mismos jueces, que han llevado a juicio a la mesa del Parlamento porque intentó hacer un debate en el Parlamento sobre las tropelías de este rey, es la misma justicia que le ha salvado de todos los delitos de robo a este pájaro. ¿Okay? Luego me dicen, es que la justicia es igual para todos. Pues no es así. Y así es como se está funcionando. ¿Y qué es como habías preguntado? ¿Que contarás alguna anécdota de tus encuentros con el rey? Bueno, a mí me parece bastante simple. Es muy simple, ¿no? Cuando se celebran las elecciones, pues los portavoces de los grupos o de los partidos que han tenido representación parlamentaria tenemos que ir a la... Bueno, hay algunos que no han ido, pero bueno, yo sí que fui. Y son media hora tasadas en las cuales pues esa media hora pues la tienes que decir alguna cosa, ¿no? Pasar el reto. Y entonces, yo he estado 2 veces. La segunda, me llevo una carta de Euskal Kartasuna en la que nos declaramos republicanos y decíamos además que íbamos a intentar quitarlo del medio, bueno, que dejara de ser jefe del Estado y tal. ¿Cómo vais a hacer eso? ¿Cómo vais a hacer eso y tal? Y digo, pues hombre, pero de la misma forma que lo han propuesto, ¿no? Que lo han colocado ahí, pues quitándoselo. Yo aquí estoy para mucho tiempo, y mi hijo después. Llega un momento en que me dice, bueno, y esto de la violencia y tal, ETA todavía estaba en activo, y yo había llevado, en aquellos momentos, había llevado un proceso de reinserción social con una de las ramas de ETA y con el gobierno, y me dijo, ¿y esto de la violencia
no vamos a estar todo el tiempo pum, 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 unos a otros, no, habrá que negociar, habrá que buscar, pues dígaselo al gobierno. Pero el gobierno está a lo suyo, está... y cuando se quedó así, está a lo suyo, dice, está eso, a la guerra sucia, ¿no? El terrorismo de Estado en la que usted es partícipe también, como jefe del Estado, usted tiene su responsabilidad en todo esto. Se queda... No, pero es que claro, es que nos tenemos que defender, por lo cual hay un reconocimiento expreso por parte del jefe del Estado de que él, la jefatura de la monarquía, forma parte de todo el engranaje que pone en marcha lo que, bueno, pues el terrorismo de Estado, el GAL y todas aquellas ramificaciones que hubo durante 3 o 4 años y que presentaron pues un número muy importante de víctimas mortales. En ocasiones de gente que nada tenía que ver con ETA, pero que me da igual, que tuvieran que ver con ETA, lo que no puede hacer el Estado es utilizar herramientas que no le permite la propia legislación. La verdad tiene que dar ejemplo de actuaciones democráticas, y este Estado no lo ha dado, y lo han hecho con el beneplácito de ambos partidos, de los partidos mayoritarios. Sí. ¿Y me preguntabas algo más? No, era eso, que contaba la anécdota y que su participación en los GAL, ¿no? Que además después los papeles desclasificados de la CIA también dicen clarísimamente que era conocedor de la carta fundacional de los GAL, o sea que... Y bueno, pues ya que hablamos de los GAL, vamos a pasar a Mr. X, a Felipe González. Se cumplen 40 años de los primeros gobiernos. La verdad que a mí me pareció impresionante, Joseba, el trabajo que hiciste allí de denuncia desde el primer momento de la corrupción, de defensa de los derechos sociales, porque ahí se planteó la transformación de una socialdemocracia al liberalismo, el cambio del PSOE nada más tomar poder, y bueno, la huelga general más importante de este país se produce con Felipe González, la desconexión total con la gente. Y tú estuviste luchando por todo eso y al mismo tiempo por todo el tema de los GAL. Bueno, yo te preguntaría si hay algo que celebrar. Ellos igual sí, yo no. La verdad es que la inmensa mayoría, un número muy importante de ciudadanos, de hombres y mujeres del Estado español, incluyéndoos a vosotros y a mí, cuando llega el PSOE al poder en el año 82, pues posiblemente lo vimos con una cierta, no sé si simpatía, o cuando menos, se produce un cambio político, viene un partido nuevo, un partido que viene de la represión franquista y esperamos una evolución en positivo en muchas materias, ¿no? Pero a mí esa esperanza me dura 2 años o menos, ¿no? Porque es lo que tarda ese gobierno socialista en poner en marcha la máquina de matar de los GAL, por ejemplo. Es más o menos lo que tarda ese gobierno de abrazar el liberalismo y olvidarse de la gente. Es lo que tarda ese gobierno socialista de poner en marcha toda la corrupción, empezando por el caso, ya recordaréis, el caso Filesa y algunos otros. Es decir, que desde mi punto de vista ha sido un fracaso, una decepción enorme. Y dicho esto, os diré algo que puede ser contradictorio. Yo, dentro de un año, prefiero que quien gane sean ellos, con el apoyo, pero que no tengan una mayoría absoluta, bueno, seguro que no lo van a tener, que estén condicionados por el apoyo del PNG, por el apoyo de Esquerra. Es decir, que no, porque claro, si es que nos viene vuestro paisano gobernando con vos, pues volvemos nuevamente a las catacumbas. Claro, yo no estoy pidiendo el voto para el PSOE, lo que estoy diciendo es que con todo lo que ha hecho y con la forma en que ha desarrollado una política que nada tiene que ver con una política socialista, quiero decir que es lo menos malo que nos puede ocurrir. Lo otro está por ver. Decía David que le había dicho Elvira que te preguntara por fuera. Bueno, pues en ese sentido, como estamos hablando de la etapa esa que fue tan terrible, y que la verdad es que hubo una pisonadora para tapar absolutamente todo lo que después se demostró y cargarse a cualquiera que se mantuviera denunciándolo, como fue tu caso. Yo, la verdad es que a mí me impactó mucho todo ese trabajo terrible, las consecuencias con querellas, con persecución. Te quería preguntar cómo se vive todo eso
desde dentro, ¿no? ¿Cómo lo...? Pues si vive entretenido. La verdad que la denuncia que algunos hicimos en el Parlamento Español, pues contra la tortura, contra la guerra sucia, contra actitudes no democráticas, pues se quedó un poco reducido a dos parlamentarios, dos diputados. Uno era Antonio Romero, que era un diputado del Partido Comunista, que era un andaluz, creo que de Huelva, parece que era, y yo mismo, porque, bueno, porque nadie allí abría la boca con el tema del gas. Es decir, ETA hacía tanto daño con sus acciones que creyeron que todo valía para terminar con ETA, y por lo tanto el PSOE, la Alianza Popular o el PP pues, fueron callando cualquier tipo de actuaciones. Entonces, cada vez que se discutía, que se exigían responsabilidades, por ejemplo, por casos de tortura, enseguida la respuesta de los ministros de turno, no solamente por fuera, sino el barrio nuevo de turno, y era, no, es que claro, es que usted es un proetarra, ¿no? Usted está más cerca de los de ETA que de los demócratas, creo. Y esa era siempre la respuesta continua, ¿no? Y en el caso de Corcuera es un hombre que es vasco también, y me gusta comer bien y beber mejor. Y entonces, en el Parlamento Español, Corcuera, que si no me he más veces, te acordarás que en el hemiticlo hay, según miras a la tribuna, hay dos partes arriba que le llaman, por lo menos cuando yo estaba yo, el tendido del 9. Y en ese tendido del 9, en la parte de la derecha se ponen los del PP, que nunca intervienen, sino solamente se dedican a chillar, o aplaudir al suyo, o insultar al contrario, y en la otra se ponen los del PSOE, que tampoco intervienen en nada, pero que se dedican a insultar y a descalificar, ¿no? Y entonces a Corcuera le jaleaban, pero le jaleaba a la derecha también, o sea, venía las tardes de los miércoles que había control parlamentario, pues, casi todos los miércoles le tenía alguna cosa para él, y bueno, venía ufano, venía, mi madre le aplaudía, y wow, y un día vino bien bebido. Y a mí se me ocurrió en el debate, estaba harto de que le jalearan y que me insultaran a mí. Mira, usted, señor ministro, usted no es que sea valiente, usted viene Valentines. Y entonces a partir de ahí, pues, bueno, pues ya no nos hablamos más. Mejoró definitivamente. Es muy divertida esta anécdota. Pero bueno, me gustaría también que contaras otra parte que es más dramática, que es todo el tema de Galindo, del informe Navajas, de Inchaurrondo, la querella o la investigación contra ti del fiscal Torres. Bueno, eso tiene relación con toda la guerra sucia que ha habido, con la utilización que se ha hecho de la droga, no solamente aquí en Galicia, que habéis padecido vosotros y vosotras, sino que allí también se produce en un momento determinado, en el cuartel de Inchaurrondo. Hablar del cuartel de Inchaurrondo, sobre todo para los vascos, es entrar en una especie de escalofrío, ¿no? Es un cuartel, en lugar de torturas, ahí es muy difícil que alguien que ha sido detenido no haya salido vapuleado, ¿no? Bueno, en un momento determinado se produce bastantes requisas de droga a narcotraficantes, y entonces en el pesaje que se hacía en el cuartel, que luego se informaba al juez correspondiente, pues si se habían recuperado 100 kilos de droga, pues apuntaban 25. Entonces ahí alguien se quedaba con esa droga, y qué utilización podía tener con ello. Eso coincidía con que el general Galindo, el conocido, yo creo, iba incrementando su patrimonio. A mí me vino un día un periodista gallego asentado en Euskadi, un tío fenomenal, excepcional, que ya murió, Pepe Rey, que era de Celle, de Orense, y un tío majísimo, ¿no? Pero de los periodistas de raza, de los de investigar y además jugarse el pellejo. Y me dijo, Joseba, he conseguido el listado o el estadillo de las cuentas bancarias del general Galindo del Banco Bilbao y Vizcaya. Entonces eran esos farillos, no sé, alguno ha trabajado en la banca, unos farillos grandes, donde aparecían entradas, salidas, y me los entregan. Mira a ver qué puedes hacer. Yo me fui al Parlamento con ellos
y explico que este es el estadillo de cómo se ve que hay ingresos a la cuenta de Galindo de cantidades importantes de dinero, no solamente el sueldo, sino de repente, pues, eran pesetas entonces, pues, 500.000 pesetas, pero cantidades, ¿no?, que no era lógico, porque un guardia civil no puede tener otros ingresos legales. Y bueno, a mí me insultan, me tengo que guardar las cuentas, y dije, bueno, pues ahora me voy al fiscal general del Estado, que era Leopoldo Torres, murió hace poco, y fui a su despacho, y digo, mira, tengo las cuentas del general Galindo, se ve claramente que hay diferentes entradas de dinero importante en sus cuentas, y yo creo que la fiscalía debe de investigar esto. Y bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos y tal. Me marcho y a los 10 días o así recibo una carta del fiscal general del Estado que más o menos comentaba así: habiendo recibido de usted el estado de las cuentas, del general Galindo, le informamos que abrimos una investigación. Entonces, si está pendiente ya por fin, que abrimos una investigación sobre usted para conocer el modo en que han conseguido estas cuentas bancarias. Por eso quiero decir que al final todo es una trama muy general, o ha sido, que en estos momentos se ha aparecido, yo creo que sí, en muchas ocasiones sí, pero ha sido la trama en la cual el periodismo ha callado, la justicia ha callado, y ya la política ya no digamos. Y esto, pues, para salvar muchas corrupciones y muchas actitudes absolutamente despreciables, ¿no? Porque no es un tema, no sé si querías hablar luego de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la propia guerra sucia practicada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido terrible. En Alicante aparecieron hace ya unos años los cuerpos de dos chavales jóvenes integrados en Cali. Dos chavales, dos vascos, Lasa y Zabala, que fueron detenidos, torturados en el cuartel de Inchaurrondo, trasladados hasta Alicante, donde les obligan a cavar su propia tumba, les pegan unos tiros y les entierran en Cándido. Y eso ocurre en Inchaurrondo. En Inchaurrondo ocurre que hay un joven, Miquel Zabalza, que es detenido, que no tiene nada que ver con ETA, absolutamente nada que ver con ETA, pero es detenido, es torturado, se les va de las manos y se muere. Lo llevan al río Vidasoa, que está el que divide el límite fronterizo, y lo lanzan al río muerto. Pero bueno, descubre a los 2 días el cadáver, defienden que no, que se les ha escapado, se ha ahogado, y al cabo de los años se demuestra que no es cierto, que ha sido torturado y que lo han tirado al río. Yo esto lo defiendo en el Parlamento, y la respuesta siempre era la misma: es que usted defiende a los de ETA, es que usted es proetarra, y así han ido construyendo un Estado, pues, que yo creo que no reúne las condiciones de Estado democrático y de derecho, cuando menos comparable con otros Estados de la Unión Europea, ¿no? Con una justicia también como está. No, me ha impresionado mucho observar todas estas denuncias tuyas de los casos estos que has citado, también el de José Rey, que tiene ese enfrentamiento muy grande con el ministro. La respuesta siempre de los ministros de Interior en ese sentido es calificarte a ti. No, pero fijaros, porque será gallego, el Rosón. Pero también se les va de las manos un detenido en Madrid, el José Arregui, un miembro de ETA. Se les va de la mano, y entonces yo creo que es la primera intervención que yo tengo en el Parlamento, en el año 79, ante Rosón, por la responsabilidad que tienen en una muerte por torturas, ¿no? Y se llevaban tan mal estos ministros, era la época de UCD, que yo recibo una llamada telefónica la víspera de la intervención por parte de gente del equipo de Fernández Ordóñez, que era el ministro de Justicia, que querían hablar conmigo. Y entonces, hablar conmigo, yo les atiendo al día siguiente en el Hotel Palace, y era salvarse de la responsabilidad de ellos como ministro de Justicia y cargar toda la responsabilidad en Rosón. Es decir, con datos precisos que yo no utilicé en el Parlamento, por decoro casi, pero porque veis un poco que entre ellos también no había mucha amistad.
Bueno, también Elvira quería hablar que habláramos de tu condición de antimilitaristas, tu posición anti-OTAN, le recomendaba a David y pacifista. Se ha sabido ahora mismo que los presupuestos del Estado hay un incremento del 25% en gasto armamentista. ¿Cómo ves todo el tema de la guerra de Ucrania y este tema? Ahora cuando hemos llegado a Coruña con Rubén, lo primero que nos hemos encontrado que a cada metro había un policía y que no te dejaban entrar a la zona del puerto. Y después había una concentración de policías debajo de un edificio ahí que estaba tapado con unas lonas, porque había los de Greenpeace tratando de soltar una pancarta. Y he leído antes un tuit de David donde decía que ve tantos policías que ganas de ver profesores, sanitarios. Pero esto no ocurre aquí, pero además nos despertamos con ese 25% de incremento en defensa. Yo, hace 38 años, que se debatió el tema de la OTAN en el Parlamento, y me posicioné en contra. ¿Por qué? Porque estaba en contra, y estoy en contra de los bloques militares, y sigo estando. Dicho esto, a mí el tema de Ucrania parece una invasión clara por parte de Rusia que hay que condenar, y yo condeno. Pero también esta invasión, no tanto a nosotros, sino a ellos, sobre todo a los políticos españoles, les ha puesto ante el espejo de sus propias actuaciones. Y no solamente los políticos españoles, también los políticos europeos. Porque de repente surge la invasión de Ucrania, la pobre gente en Ucrania tiene que salir corriendo para evitar ser masacrado, y aquí les abrimos los brazos, cosa que me parece muy bien, y al día siguiente tienen permiso de trabajo, tienen una serie de condiciones de habitabilidad para que puedan rehacer su vida, y yo estoy encantado de que esa solidaridad se demuestre. ¿Y qué pasa con otras invasiones, en este caso generadas por ejemplo por Estados Unidos en otros países como Siria, Afganistán, y esos que, eso porque son más morenos que nosotros, porque son más pobres que nosotros, a esos no hay que abrirles los brazos y no hay que tomar tampoco tener una reacción ante lo que está pasando en el Mediterráneo, con muertos todas las semanas, ahogados. Y esa doble moral de entender que unas invasiones son buenas y las otras son malas, y por lo tanto hay que condenar unas y otras no. Y eso es lo que está haciendo Occidente. Ahora cuando ves que hay países que se están abriendo las puertas de la OTAN, como Finlandia y algunos otros países, a mí me parece que eso es echar gasolina al fuego a un conflicto que debe solucionarse a través de la vía estrictamente, o sobre todo a través de la vía diplomática. Luego le ves a nuestra Margarita, ¿verdad?, vestida con un casco y con un chaleco antibalas y diciendo que todos a la guerra. No, ya vale, ¿no? Ya vale, cuando creo que hay otras formas de solucionar los conflictos entre países. Esto no en absoluto tiene nada que ver con el más mínimo apoyo a la invasión de Putin sobre Ucrania, en absoluta condena. Esto no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con la respuesta que se está dando. Bueno, de repente se crean una serie de medidas económicas contra la economía rusa, creyendo que eso no iba a tener una vuelta de hoja. Además estamos encontrando con que la devolución de esas medidas económicas contra Rusia pues nos está afectando en muchos aspectos de carácter económico. Dicho esto, sigo pensando lo mismo que hace 38 años. No a los bloques militares, y sí a cualquier acuerdo que venga por la vía estrictamente democrática. Aquí en aras de la paz cada vez se fabrican armamento más sofisticado, se encarcela al disidente en aras de un mundo mejor, y así no construimos un mundo mejor. Hay un filósofo, no sé si voy a decir bien la frase, que es Paul Valéry, un filósofo francés, que dice, la tengo apuntada porque me parece una frase que es muy interesante, que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. Y eso yo creo que es un reflejo claro de lo que está pasando en Ucrania y en otros países por otros conflictos bélicos que están pasando absolutamente desapercibidos para los europeos, ¿no? Bueno, yo recordaría, Joseba, en ese sentido que el referéndum de la OTAN, una de las cosas era la reducción de las bases, uno de los que llevaba detrás una reducción de las bases militares americanas que no se ha visto,
Y un dato importante que a mí yo no lo conocía, y es que tú denuncias en el Parlamento un acuerdo que se firma entre el gobierno con condiciones especiales en el tema de la OTAN que no se conocían también por esos años, ¿no? Y es un documento especialmente interesante porque, yo que sé, explica muchas de las cosas que pasan ahora. Te comentaba yo en el principio lo que me impactó el trabajo que hicisteis en el gobierno de Ibarretxe por adelantar ya a ese periodo, ¿no? Vamos a ir aportando porque hay una señora felizmente embarazada. Ah, sí, pues por eso. Bueno, pues no voy a entrar en eso, sí que es verdad que os pusieron muchísimos problemas, pero como estamos metidos también en todo el tema de nuevo de las cloacas mediáticas, políticas, de los servicios secretos y tal, bueno, yo, después de todo lo que investiga en el libro, yo entiendo que las cloacas inquietan contra el independentismo, las mediáticas, las judiciales y cronológicamente contra vosotros porque fuisteis los primeros. Te quería preguntar cómo lo recuerdas y luego si cuentas algún encontronazo que has tenido en especial con el CNI, aparte de que ya en los 90 ya salió que había sido espiado con todo el escándalo de espionaje. Es que a un país donde se permite el espionaje al disidente político o al rapero de turno y sin un mandato judicial, no es un país serio, ¿no? Y sobre todo deja de ser serio también cuando no hay una investigación en profundidad de quién está detrás de todos esos espionajes. Y aquí se ha espiado mucho y se sigue espiando mucho a mucha gente, ¿no? Sí, yo hace años, 92, antes, sí que Perote, que era un agente de esto de la inteligencia española, que no eran muy inteligentes, dijo en una entrevista que me habían puesto un micrófono en casa y tal, además lo contó. Sí, Ya sé que hicieron un barrio y tal, pero yo creo que no encontraron nada, ¿no? Pero sí que tuve un encontronazo recientemente con ellos, bueno, en el año 2015. Yo fui a la sede de la Red Ciudad Sare, que cogí una documentación con una hija mía, que estaba como tú, estaba a punto de la luz, y el médico le había recomendado que paseara, y entonces fuimos andando hasta la sede de Sare, y como ya estaba muy cansada, después de coger los papeles, pues vamos a coger el tranvía en Gasteiz, en Vitoria, y nos acercamos más a casa. Y al salir de la sede de Sare, me encuentro con dos chicos jóvenes y tal, que son zapatillas de deporte muy juveniles, que se quedan así como si hubieran visto a la Virgen de Lourdes. Y bueno, a mi hija no nos dice nada y fuimos caminando hasta el tranvía, nos sentamos en el banco esperando a que venga el convoy, y fijo así, veo que uno de ellos está sentado también en un banco. Estamos en el tranvía y ellos también. Bueno, ya. Y vamos a terminar, al final del tranvía, pero a mi hija le dije, mira, yo a la altura del Parlamento Vasco, que es la anterior parada, voy a hacer que me bajo. ¿Qué haces? ¿Por qué? Claro, ya te contaré. Entonces, hago un movimiento cuando llega a la anterior parada para bajarme, y ellos también, y es un movimiento que como les pilla desprevenidos, pues por poco se quedan enganchados en la puerta del vagón, ¿no? Ya vamos hasta el final, bajo, ahí está bien, porque ya no seguía más el tranvía, y había una pescadería que dije, bueno, no sabía qué hacer ya, y entré y compré 6 almejas grandes para hacer una paella. Y mi hija me miraba, ¿Qué ha pasado, mi padre? y me acordé que cuando yo estuve en el gobierno, después de dejar el gobierno, las escoltas que tenía de la Chaña, me dieron una tarjeta con un teléfono y me dijeron, bueno, si en un momento determinado ves que hay algún seguimiento, alguna cosa rara y tal, pues nos llamas y joder, te presto oportunidades. Entonces les llamo y digo, oye, yo creo que me están siguiendo y así, ¿dónde estás? Así. Pues espéranos y vamos. Vinieron todos del paisano, son aquellos que están sentados al lado de una plazoleta. Y pues vete caminando hasta un bar que hay a unos 200 metros y si vemos que te han seguido hasta allí, pues ya nosotros vamos y les preguntamos a ver qué hacen, ¿no? Y justo llegaron hasta allí y les preguntaron, ¿por qué les están siguiendo a eso?
No, que somos compañeros ya, claro. ¿Compañeros de qué? No, somos del CNI, tenemos orden de seguirles. Y bueno, mira, China me informa de que eso lo han dicho y ahora, pues oye, pues joder, sigan. Voy hasta casa con mi hija, hasta casa de ella, y justo en la puerta del hipermercado, un Carrefour que hay allí, joder, me los encuentro cada día. Y ya cabrón, digo, me acerqué a ellos y digo, mira, sois malos. Porque os he notado desde el principio que me estabais siguiendo y os vais a tener que presentar a los exámenes de septiembre porque no, cerré el último día 2 veces y tal. Y ahí terminó un poco. Yo a veces creo que lo hicieron a posta para que vieran que estaba bajo vigilancia, ¿no? Para que me asustara o lo que fuere, porque lo más peor no se pueden hacer las cosas, ¿no? Pues yo siempre he pensado que el CNI era así de gente muy espía, de esos inteligentes, en este caso no. Bueno, las dos últimas. Mira, te han preguntado en el periódico hoy que ha salido sobre el tema del independentismo. A mí me ha hecho mucha gracia porque también te han preguntado por el tema de las transferencias y has dicho, es que hablar ahora de las transferencias ya es como hablar del cine blanco y negro, y es que tienes toda la razón. Pero, bueno, quería que comentaras tú la diferencia que encuentras entre independentismo y nacionalismo y cuáles son los retos en este momento y dónde radica la fuerza del independentismo ahora. Bueno, yo no es que encuentre diferencias, encuentro la diferencia entre la interpretación que algunos pueden hacer del nacionalismo, que yo no comparto. Y no me refiero al BNG, que es Bloque Nacionalista Galego. No voy a meter en un jardín de eso, ni mucho menos, son amigos míos, pero me refiero más a mi país, a mi entorno, de quienes defienden, se declaran nacionalistas. Yo cuando hace ya unos años comencé a escuchar desde ese nacionalismo, que yo respeto mucho, pero que no comparto, de que hay que buscar un encaje para sentirnos cómodos en España, dije, joder, es que yo no quiero sentirme cómodo en España, es que yo soy independentista, yo no soy español. Por lo tanto, yo desde hace muchos años, cuando a mí me preguntan si soy naturalista vasco y tal, yo siempre digo que yo soy independentista vasco, para que no... Yo creo que es hora ya de que vayamos de manera directa y que digamos lo que cada uno defendemos, para que esa interpretación que hacemos sobre el nacionalismo no sea una especie de, bueno, pues un sano regionalismo, como decía Fraga, ¿no? Sino que cuando alguien es nacionalista es porque defiendes un proyecto de nación o incluso de Estado, ¿no? Y eso, por eso me declaro independentista. Y ser independentista no es el que el día 25 de julio, el día de la patria galega, se salga a la calle y se grite independencia, o que el día de la Berrioguna en Euskal Herria se haga lo mismo, en la Diada en Cataluña. Ser independentista para mí es ser independentista y trabajar todos los días en la búsqueda de una fórmula de país que nos acerque a esa condición de Estado propio, ¿no? Porque lo demás es una especie de brindis al templo, ¿no? Hay que ser independentista, diría, todos los días. Y que las políticas que hagamos en educación, en cultura, en sanidad, en economía, sean políticas dirigidas a ese objetivo de la creación de un Estado propio. Ese es mi concepto de independencia y que no es coincidente con quienes, por ejemplo, en mi país defienden pues, un nacionalismo más de encaje dentro del Estado. Ese no es el mío. En el libro al final se recoge tu reflexión última sobre la vía vasca, lo digo para que la gente lo sepa porque ahí está muy extendido todo tu pensamiento en ese sentido. Y ya para terminar te preguntaría por cómo está Sare, que es donde estás ahora trabajando, la situación actual cuál es, pero como también te han preguntado en el periódico y me ha llamado la atención sobre el proceso de paz, y a mí es una de las cosas que recogemos en el libro y que me impactó muchísimo también, que hablaras un poco de la singularidad del proceso de paz. Vale, bueno, os anuncio que con esto terminamos para que no se canse. Sí, ya es la última. En nuestro país, en Euskal Herria, no ha habido un proceso de paz al uso. O sea, no ha habido un proceso de paz como ha podido haber en Colombia o en Irlanda, donde había una violencia de carácter político, de motivación política.
hubo un inicio de negociación entre el gobierno español y ETA, en la etapa de Zapatero, que fue dando sus frutos y que al final era un proceso en el cual, por resumirlo mucho, era paz por presos. Pero llega un momento en que Zapatero deja de ser presidente del gobierno, gana Rajoy y todo lo que se había avanzado en aquel proyecto pues desaparece. ¿Qué ha ocurrido a partir de ese momento? A partir de ese momento ha ocurrido que ETA ha venido dando unilateralmente pasos. Lo dio en el 2011 cuando toma la decisión de poner fin a su actividad violenta, lo da 4 años después cuando se produce la entrega de las armas, que por cierto costó Dios y horrores poder entregar las armas, porque el gobierno de Rajoy no quería hacer un planteamiento bien estructurado, calendarizado de cómo se entregaban las armas como en cualquier otro país, y se tuvo que recurrir a mandatarios europeos que dieron cuenta de que se estaban entregando el armamento. Y 4 años más tarde, hace ya 4 años, se produce la disolución de el punto final. Bueno, a partir de ahí, como no ha habido un proceso de paz, nos hemos encontrado con que hay ahora 196 presos y presas de condición política en las cárceles. Y hay que buscar una salida. De momento vamos superando una parte del problema que teníamos con la política de alejamiento. Que toda esta gente, bueno, los 600 que ha habido, han estado alejados de su país, pero alejados incluso hasta en Canarias, ¿verdad? Sobre todo en Andalucía, en el Puerto Santa María, en Algeciras, y han estado décadas y décadas donde las familias tenían que recorrer entre ir y volver más de 2.000 kilómetros para visitas de 40 minutos, y así durante décadas y décadas. Desde hace 1 año y medio, poco a poco vamos recortando esa situación. Hoy la mayoría está ya en las cárceles del País Vasco y quedan 37 exactamente de Madrid para arriba. Pero bueno, siguen estando alejados esos 37, pero no es ya el alejamiento de esos más de 1.000 kilómetros, más otros 1.000 de vuelta que suponía. Por lo tanto, esa es una etapa que vamos cubriendo, ¿no? Y quedan otras, como por ejemplo es la progresión de grados. La progresión de grados, voy a tratar de resumir mucho, tú entras en la cárcel y entras en primer grado penitenciario, que es el que prácticamente no tienes el derecho ni a salir del patio casi, ¿no? Pero ya a los poco tiempo te pasan al segundo grado y de ahí al tercer grado, que eso te permite salir en libertad antes del cumplimiento de la pena. O sea que no tienes que cumplir los 40 años de prisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso de los presos vascos solamente han pasado a segundo grado cuando algunos llevaban ya 30 años de privación de libertad. Pero se han quedado estancados en segundo grado, no pasan al tercero. ¿Por qué no pasan al tercero? Porque ahora sí que la transferencia está en manos del gobierno vasco y sí que aprueba terceros grados del gobierno vasco, pero enseguida aparece la fiscalía que recurre esos terceros grados y nuevamente a la cárcel y nuevamente a segundo grado. Por lo cual, hoy el problema que tenemos no es un problema con la política, hoy el problema lo tenemos con la fiscalía, con la audiencia nacional, ¿no? Es la que está confrontando continuamente y evitando pues iniciar lo que nosotros llamamos el inicio del camino a casa. Nosotros no decimos que no tengan que cumplir la condena. Nosotros decimos que se les aplique la legislación normal que se aplica a cualquier otro preso o presa de los 70.000 que hay en el Estado. Que no haya diferencias. Y eso es lo que todavía no hemos conseguido, y por lo tanto en tercer grado de la totalidad, pues creo que hay en este momento 24 presos, cuando podría haber, por el tiempo cumplido, en tercer grado más de 0. Y esa es un poco la situación, pero que no achacamos ni al gobierno español ni tampoco al gobierno vasco, sino achacamos a la Audiencia Nacional. No sé, por resumir mucho, ¿eh? Muchas gracias. Creo que podemos facer un par de preguntiñas. Eu quería lembrar que tedes o libro aquí no fondo, tedes que falar con Mitas para mercalo, que ela é quen nos xestiona, pero bueno, como dicía, un par de preguntas. Sí, Antón. Sí, hola, ¿qué haces? Yo sé, eu queria te preguntar simplemente que eu vi que os estabas falando de Galeusca como un instrumento importante, non?
E o que che quería preguntar é, acabas de falar de dous momentos moi importantes, como o proceso de paz, ao final, realmente ten que ser suplido desde a sociedade vasca, dos partidos vascos, como tamén o proceso o proceso catalán, non? Acaba cunha cuestión como moi abrupta, non? Do xefe do Estado, que realmente, é dicir, ainda non se resolveu, non? Realmente os povos do Estado e a xente que acreditamos nas liberdades non sabemos a que nos enfrentamos, temos un moloch, non temos realmente unha sociedade democrática, non temos un sistema jurídico democrático, non? Temos realmente un moloch no Estado, non? De maneira que non se poida ni siquiera derrogar unha lei mordaza, o rei Felipe diga o que lle pete. E realmente, porque isto pensemos, no 99 ti pensa que sería decirle a xente do mundo Abertzale, os novos do mundo Abertzale, que había que facer a paz por estes, realmente no 2009, 2011, 2012 foi unha cuestión distinta, no 99 non se vería, non? Habería máis sangue, non? Entón, claro, pensas, realmente hai aí un moloch que realmente que haxa sangue, que haxa broncas, que provocarnos o día 25 de xullo, non? Pois con cousas das máis vulgares, non? Realmente sabemos a que nos enfrentamos, porque eu creo que ás veces eu creo que sufrimos ou vivimos demasiado, sobre todo algunhas xeracións distintas, non? Das que loitastes, de demasiado optimismo, non? E non falo solamente de Galitzcat, falo de fora de Galitzcat no tema de liberdades, non? Hai dos usos, Antón, que me parece importante resaltar. Una que yo creo que hay gente todavía que, aún sabiendo que ETA no existe, habla de la carretera de Murcia a Elche y mete a ETA de por medio siempre, ¿no? Es decir, que no hay ningún debate en el Parlamento español donde por parte del Partido Popular y por parte de Vox no saquen continuamente el tema de ETA. ¿Quiere decir esto que añoran a ETA? No, bueno, no añoran las actuaciones de ETA, añoran que ETA haya desaparecido porque le servía lo mismo para un roto que para un descosido, ¿no? Hay una utilización de la violencia, pero ya está habiendo también víctimas de la violencia de ETA que se están enfrentando al propio Partido Popular y que no les utilicen su dolor y que sí, varias, sí, y que les dejen en paz, o sea que no haya una utilización aquí en Galicia varios, sí, no, pero en el caso vasco hay mucha gente que al PP le está diciendo que dejen de utilizarlos políticamente como una herramienta contra el gobierno, en este caso el gobierno del Partido Socialista. Hay una utilización perversa de la violencia que es terrible, ¿no? Pero que es igual que lo que le digan las víctimas de manera individual, siguen RQR a los y no hay otro elemento, que es la actitud política del Estado, ¿no? La actitud política del Estado con respecto a los pueblos que, como el pueblo galego, el país o Cataluña, ¿qué salida se le da? Si alguien cree que puede haber una mesa, y no es una crítica a Cataluña, si alguien cree que puede haber una mesa con el Estado y el Estado te va a posibilitar que tú desarrolles el derecho a la libre autodeterminación, o incluso que te vayas, ¿verdad? Eso no es conocer al Estado. El Estado fundamentalmente está regido por un nacionalismo de carácter impositivo. O sea, y ese nacionalismo de carácter impositivo es el que se enfrenta constantemente a ese otro nacionalismo o independentismo de carácter defensivo, que es el nuestro, ¿no? Es muy difícil entender que pueda haber un proceso de negociación en las cuales se alcance la posibilidad de votar libremente sin ser aporreado y sin la represión de la policía por votar. Es muy difícil. Por eso yo muchas veces digo que la libertad no se otorga, la libertad se conquista. Y si estamos esperando que la libertad nos la conceda, pues nos haremos viejísimos esperando a que desde el Estado se nos conceda la libertad. Hay que conquistarla. Y eso se conquista fundamentalmente con la gente. Si los partidos políticos creen que ellos solos
pueden conquistar se equivocan también. Hay que contar con la gente. Como en Cataluña es la gente la que ha pasado por encima de los partidos políticos y se ha puesto al frente de la reivindicación, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos el panorama que se está creando en Cataluña, pues partidos independentistas, es penoso, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, que depende de nosotros y nosotras. Que no dejemos esto, que no lo van a solucionar el Estado, ni tampoco Europa, ¿eh? Porque el día que Europa diga que le parece bien un proceso de autodeterminación aquí o en donde fue, se les abre el melón en cada uno de los países europeos, lo cual eso no lo van a hacer nunca. Hay que ganar. Alguna pregunta máis? Bueno, pues deixámoslo aquí, muchísimas grazas. Tengo un problema, que no tengo móvil aquí. Claro que sí, se lo digo ahora mismo. Claro que sí. Perdone que sea de la que no la guste. No. Usted es que no. No me tienen que explicar nada. No son sentimentales. Me parece muy bien. ¿Qué va? Para nada.